Una mano que está cerrada, podríamos decir que tiene una ventaja, no sé si llamarle ventaja, pero una mano que está cerrada no deja salir nada, ¿no es cierto? Pero también tiene un problema, que la mano cerrada no deja entrar nada. Y una mano abierta puede bendecir, pero también puede recibir. Y fíjense, es bien interesante que una mano abierta, una mano que puede bendecir y puede recibir, claro, hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Más aún de lo que puede sostener. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, de la siguiente manera, dice así. Estamos terminando nuestra serie, ¿verdad?, de Filipenses, y dice de esta manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahora sí ponemos este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar y entregamos este tiempo de aprendizaje a Dios. Padre, venimos delante de ti, nuevamente te damos gracias, Dios, porque nos permites reunirnos para poder aprender de tu palabra, y Dios, queremos entregarte este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú, Dios, hablando a nuestras vidas y corazones. Permítenos estudiar tu palabra, permítenos aprender ese mensaje que tienes para nosotros de manera muy personal. Padre, entréganos ese mensaje y úsame, Dios, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, estamos entonces ya terminando nuestra serie de Filipenses, y estamos entonces ya a punto de terminar en esta última enseñanza que deja el apóstol Pablo, ¿verdad?, hacia los filipenses. Y el primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la ¿qué? Oportunidad. Pablo estaba hablando a los filipenses acerca de una ofrenda. ¿Estamos? ¿Vienen conmigo ofrenda? Pablo estaba hablando de esta ayuda financiera que él había recibido de parte de los filipenses. Pero ¿por qué Pablo les dice esto? Porque llama la atención que dice: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿no? Y Pablo dice esto porque por un par de años la iglesia de Filipos no había tenido, más bien no había podido contactar a Pablo, no habían tenido esa oportunidad de poder buscarlo, encontrarlo. ¿Por qué? Porque había estado encarcelado. Y cuando se enteraron dónde estaba Pablo, nuevamente, se enteraron que había sido detenido y encarcelado, entonces al volver a oír de él, ellos se disculparon con Pablo porque no lo habían podido apoyar por 2 años, o bueno, unos años, y entonces le mandaron nuevamente una ofrenda, y es por eso que Pablo nuevamente les dice eso: bueno, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y esa es la razón de la que Pablo responde eso. Pero vamos a leer lo que dice, por ejemplo, en la versión de Dios habla hoy, en Filipenses 4:10, dice de la siguiente manera, dice: me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. Dice: no quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. Y yo creo que esta nos ayuda a entender más ese concepto, ¿verdad?, de lo que les estoy platicando, de que, los filipenses habían perdido el contacto con Pablo y por eso es que no le habían podido apoyar. Creo que ahí se entiende mejor. Continuamos, Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué?, abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Interesante, ¿no es cierto?
Estudiamos estos versículos hace 2 semanas, estudiábamos acerca de este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ya no me voy a detener tanto en estos 3 versículos, pero vamos a ver un poquito de lo que aprendimos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. La alegría de Pablo no era tanto porque, ¿saben? Él tuviera necesidad realmente, sino porque quería comunicarles. O sea, la alegría de Pablo no era de que, me pareció súper increíble lo que ustedes hicieron de ayudarme porque tengo necesidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Estamos? No era como, qué bueno porque lo necesitaba. No, sino que les dice, o lo que quería comunicarles era, es que es bueno y me alegro por ustedes porque es bueno que ustedes sean generosos. Eso es lo que les está tratando de decir Pablo a los filipenses. ¿Están conmigo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo había aprendido a estar contento. ¿Saben? Él tenía esa disciplina espiritual que ya habíamos estado hablando y Pablo había aprendido a vivir con lo que tenía. ¿Sí? Su alegría dependía de Dios, no de las circunstancias, no de las situaciones. Y por eso Pablo continúa y dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque Pablo sabía cómo vivir en cualquier situación. Y continúa y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuevamente, ¿verdad? Ya habíamos platicado esto, pero en Filipenses 4:13, esto, todo lo puedo en Cristo, no habla de una garantía de éxito, no habla de una garantía de salud, no, ¿verdad? No es sobre tener confianza en ti mismo, sino más bien en una dependencia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me sostiene, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta esto. Pablo dijo que en una dependencia, ¿verdad? Con Dios todo lo podía ver. Entonces, nuevamente, no habla de conquistar metas personales, sino habla de soportar circunstancias difíciles en Jesús. El versículo habla de soportar sufrimiento, de soportar necesidad. Se habla de permanecer fieles en cualquier situación. ¿Por qué? Porque nuevamente recordemos que Filipenses fue escrito cuando Pablo estaba en prisión. Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba pasando hambre, Pablo había sido golpeado y aún así en Cristo era fortalecido. ¿Estamos? Y lo leemos en Palabra de Dios para Todos, dice Filipenses 4:13, en vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Entonces la Biblia nuevamente no nos está diciendo que podemos hacer todas las cosas que nos propongamos, pero sí que tenemos o podemos llevar una vida de gozo al estar tomados de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos entonces ahora sí con el mensaje. Llegamos nuevamente y Filipenses 4:14 dice lo siguiente, fíjense, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Al decirles esto, ¿verdad? Bien hicisteis en participar conmigo, les está diciendo lo siguiente. Cuando habla Pablo de la disciplina que ellos tenían, esa disciplina, o más bien de la que él tenía, de esa disciplina donde él había aprendido a estar bien en cualquier situación, al estar tomado de Cristo, él no quería decirles, ustedes están haciendo mal en apoyarme, no, sino más bien por eso le decía, yo creo que ustedes hicieron bien. ¿Pero por qué? Si Pablo no tenía necesidad, y si Pablo había aprendido a contentarse con lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era bueno que lo apoyaran? ¿Por qué era bueno que estuvieran, ¿saben? Sosteniéndolo? ¿Por qué? Dice, hicieron bien. Interesante, digan conmigo, hicieron bien. Lo que Pablo quería decir es que era mejor para ellos que lo que era para Pablo. Es interesante esto.
Hechos capítulo 20, versículos 35, fíjense lo siguiente, vamos a leer este versículo. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Es mejor dar que recibir. Pregúntenle a los boxeadores. No es cierto. No, pero es mejor dar que recibir. Y esto es una ley que Dios puso, ¿saben? Es algo que dice ahí, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo enseña. La generosidad en realidad hace mejor al que da que al que recibe. Y eso es algo que a veces batallamos en entender. La generosidad hace mejor al que da que al que recibe. Y a veces pensamos de otra manera, ¿no? Yo les he platicado, muchas veces hemos visto, yo creo que contenidos, ¿verdad?, en las redes sociales y vemos cómo hay gente que recibe ciertos regalos, ¿verdad?, o ciertas cosas, y uno dice, wow, quisiera yo ser esa persona que recibe ese carro, o que recibe ese $1,000,000, o que recibe, ¿verdad? Y vemos eso y dices, wow, yo quisiera ser ese. ¿Y por qué no quieres ser el que da? Estamos. ¿No tiene más el que da? Es más bendición también, incluso. Yo creo que a veces no logramos, porque como les he dicho muchas veces, a veces la lógica divina va en contra de la lógica humana. Es que ¿cómo va a ser posible que yo al soltar, ¿verdad?, pueda entonces ser mejor? ¿Cómo puedo estar mejor? Pero aquí Pablo está tratando de darnos una gran enseñanza. Y continúa en Filipenses 4, 15 al 18, dice así, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Y habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Al principio de la predicación del Evangelio, así comienza, ¿verdad? Al principio de la predicación del Evangelio. Esto habla acerca del principio del ministerio de Pablo. En los primeros viajes misioneros que él estaba haciendo para poder predicar a Cristo, ustedes pueden leerlos en Hechos capítulo 16 y los siguientes viajes, ¿verdad? Pablo está diciendo, bueno, las únicas personas que me apoyaron, que sostuvieron mi ministerio, fueron ustedes. Filipenses les dice, ¿verdad? Solo ustedes, porque ninguna otra iglesia se presentó en ese sentido. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo entonces realmente está agradeciendo la ayuda económica que los filipenses le habían enviado, siendo ellos los únicos que le han apoyado, yo creo que desde el principio. Ahora, Iglesia Cristiana One, nosotros tenemos que aspirar a ser como los filipenses, en el sentido de tenemos que ser generosos. ¿Están conmigo? Debemos contribuir a la extensión del Evangelio. Tenemos que entender que nuestras ofrendas, y por eso cada domingo trato de repetir esto, ¿verdad?, porque es bien importante. Cuando nosotros damos a la iglesia, nosotros damos para contribuir en la extensión del Evangelio, en seguir creciendo, ¿verdad?, en sembrar semillas en más personas y más personas. La idea es expandir el Evangelio. Ese es el punto principal del por qué damos a la iglesia, del por qué apoyamos. Las dádivas o las ofrendas son para que la iglesia funcione. ¿Saben?
Las dádivas y las ofrendas nos permitieron salir del Hotel Realín y llegar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Y las dádivas y las ofrendas nos permiten que podamos seguir reuniéndonos cada domingo, que podamos seguir comprando cosas, ¿verdad? Y equipos y cosas, que se vea más bonita la iglesia incluso, ¿verdad? Más cómoda para todos nosotros, pero también para que en este lugar podamos seguir predicando la palabra de Dios. Y saben, nosotros mismos podemos encontrar alimento espiritual aquí, cada domingo. Entonces es algo para beneficio incluso de nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, al seguir funcionando, nosotros seguimos, como les digo, compartiendo el Evangelio y ayudamos a encaminar a más personas. ¿Saben? Y es lo que estamos comenzando a hacer. Con esta parte del primer paso, nosotros lo que queremos hacer y empezar a implementar y mejorar como iglesia, porque queremos hacer discípulos de Jesús. Queremos llevar a las personas a una cercanía total con Cristo. Entonces, en pocas palabras, nuestras dádivas y ofrendas sirven para sustentar el ministerio y la gran comisión. Yo espero, iglesia, y esto se los digo como un sueño también, que en algún momento de nuestro recorrido como iglesia, ustedes no solamente me apoyen a mí como su pastor, ¿verdad? Para seguir predicando la palabra, ustedes mismos también van a estar predicando la palabra como iglesia, todos estamos aquí para cumplir, ¿verdad?, la gran comisión. Pero aparte, me encantaría poder sostener a una familia de misioneros en algún lugar. Estaría increíble poder apoyar, ¿verdad?, enviar, por ejemplo, a África, a Asia, a alguien. Imagínense tener nuestro propio misionero. Sería bonito. Y estaríamos entonces cumpliendo con lo que dice la palabra. Ahora Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjense, esto es bien interesante. Pablo prácticamente está diciendo, a ver, es que yo no es que yo esté obsesionado con tener dinero, no es que yo esté obsesionado con tener riqueza. De hecho, les acabo de decir, ¿verdad? Prácticamente les acaba de decir Pablo, yo puedo vivir como sea. Pero no es eso, sino que hay un beneficio espiritual en la generosidad. Hay un beneficio que se produce por la generosidad. Beneficio espiritual. La ofrenda de los filipenses no solo era un apoyo económico para Pablo. ¿Estamos? Nuevamente, la ofrenda de los filipenses no solo fue un apoyo económico que le sirvió a Pablo, sino que también era una inversión en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque contribuyes al avance del Evangelio. Si tú contribuyes a la predicación del Evangelio, es como si tú estuvieras participando directamente de ella. Es interesante. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, es para tu cuenta también. Cuenta para contigo. Es como si cada vez que ustedes estuvieran sosteniendo, ¿verdad?, el Evangelio, ustedes también están predicando acerca de Cristo. Y eso es un enfoque que yo creo que muchas veces no vemos, ¿verdad? Pero exacto, no todos somos boca. Y miren, aunque no viajaban con él, los filipenses no predicaban personalmente en cada lugar donde estaba Pablo. Su apoyo los hacía partícipes del fruto espiritual de esa obra. Entonces, cuando nosotros damos a Dios con un corazón correcto, nunca vamos a perder. Nunca. Dios ve la entrega, Dios valora, ¿verdad?, esto, y produce un fruto a favor nuestro.
Ojo, no estoy diciendo que damos para comprar bendiciones. No te estoy diciendo que das para tener una morada de oro en el cielo y órale, deposítame, porque entonces si me depositas vas a tener un lugar de lujo, ¿verdad? Lleno de diamantes. No. Porque no hablamos de eso. Sino el hecho de que Dios va a honrar un corazón generoso y comprometido con su obra. ¿Están bien? Muy serios todos. Esta es una realidad de la palabra. Dice, fíjense esto. Digan conmigo olor fragante. Digan conmigo sacrificio acepto. Y digan conmigo agradable a Dios. Interesante, ¿no? Entonces esto es algo que le agrada a Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento, cuando leemos la palabra en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios, se ofrecía incienso en el altar, ¿saben? Y entonces salía humo, ¿saben? Subía delante de Dios y era un símbolo de adoración y entrega. Y Pablo toma esta imagen del Antiguo Testamento y dice, la generosidad de los filipenses es una ofrenda de olor grato delante de Dios. Interesante. En otras palabras, las ofrendas no solamente son dinero que pasa de una mano a otra, ¿sabes? Sino que también es un acto de adoración. Son sacrificios delante de Dios. ¿Y por qué es un sacrificio delante de Dios? Vamos a ponerlo de esta manera. Nuevamente pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando tú piensas en los sacrificios del Antiguo Testamento, tú piensas en un corderito, ¿verdad? O en un animalito. Y a ver, las personas, obviamente, para conseguir un animalito, ocupaban tiempo, y ocupaban recursos, ocupaban muchas cosas, ¿no es cierto? De la misma manera, nosotros, claro, al tratar de conseguir nuestras ofrendas, ocupamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros recursos, esto y el otro, y saben, nuestra energía. Y por eso al final termina siendo un sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Porque la generosidad implica entrega, implica sacrificio, implica amor. Y por eso Dios la recibe con agrado. Fíjense que es bien interesante. Me gusta usar la palabra interesante, pero es bien interesante. Toda la Biblia es interesante. Efesios capítulo 5, versículo 2. No lo tengo anotado. Les cuento. En Efesios capítulo 5, versículo 2, se habla del sacrificio de Jesús. Y se habla que Jesús entregó su vida para tomar tu lugar y mi lugar. Habla acerca de ese sacrificio de Cristo por nosotros como un sacrificio agradable y un olor fragante a Dios, utilizando las mismas palabras que utiliza con las ofrendas. Está raro, pero interesante. Entonces las dádivas, los diezmos, las ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Todo cristiano debe ofrendar regularmente. A ver, y yo creo que hemos aprendido, ¿no? Dar a los necesitados, en general es bueno. Eso va a traer bendición, siempre va a traer bendición. Pero yo les quiero preguntar, ¿no traerá más bendición dar directamente a la obra de Dios? Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Así como ustedes me han ayudado, dice Pablo, Dios los va a ayudar a ustedes. Mi Dios va a ser su proveedor. Y yo les digo lo mismo, iglesia. Así como ustedes puedan ayudar a mi ministerio, Dios los va a ayudar a ustedes. Y Dios va a ser su proveedor. Dios va a suplir sus necesidades.
La promesa, oye, es bien interesante que siempre que se habla de ser generoso, siempre, creo que no hay un versículo que no hable de esto. Siempre es dar y recibir. Siempre. El dar viene siempre con un efecto, una consecuencia. Y es recibir. Siempre que lo vean en la Biblia aparece. Así como des, te darás. Si tú haces esto, entonces ¿verdad? Y entonces siempre vemos eso. Y la promesa de Dios, cuando nosotros somos generosos, es suplir todo lo que nos falta. Ahora, en todo lo que os falta, no es una promesa de que va más allá de las necesidades, no. Claro que es una promesa amplia en el sentido de que Dios nos va a suplir, nos va a sostener, pero a la vez es restringida. ¿Por qué? Porque es conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay algo que les quiero mencionar. Cuando hablamos de que es conforme a sus riquezas, tenemos que saber que, yo les quiero preguntar algo, ¿creen ustedes que a Dios le faltan recursos? Y si Dios te va a suplir conforme a sus riquezas, ¿sabes? Entonces significa que nunca va a haber una falta de la provisión de Dios. Eso es lo que quiere decir. Fíjense, no habla de algo exagerado, de que sí, Dios te va a hacer rico. No estamos hablando de esto, sino que simplemente entendamos, Dios no te va a dejar de sostener, porque a Dios nunca le va a faltar. Dios siempre te va a poder regresar, Dios siempre te va a poder bendecir. Y esto es algo que vemos reflejado en Lucas capítulo 6 versículos 38, que dice, nuevamente, fíjense, dad, ¿y qué? Y se os dará. Siempre hablamos dar y recibir, ¿no es cierto? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dar y ser generosos es invertir. Ayudar a quienes lo necesitan y apoyar al ministerio te va a dar bendición y vas a ver suplidas tus necesidades. No siempre es... Saben, yo cuando estaba muy chiquito, me acuerdo que yo estaba en la clase de niños, ¿verdad? Y ahí cantábamos, nos hacían cantar. Si tú das un centavo, el Señor te da... No sé a quién más le recuerda esa, pero yo sí la canté. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Y tengo que decir que es una enseñanza un poquito equivocada. A mí me enseñaban, yo decía, un centavo, no, pues hay que darle más, ¿verdad? Porque pues me va a dar más y siempre me va a regresar dinero, ¿verdad? O sea, yo lo veía así. Yo decía, pues le doy 100 pesos y voy a tener 200. No, pues está bien. y bueno, y luego le pongo los 200 y 400, y así voy, ¿verdad? Pues siempre voy a tener mucho. A ver, al final dar siempre te va a devolver. Y eso es una realidad. No funciona de esa manera, pero Dios lo ha prometido. Dios incluso en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice, pruébame, tú da y pruébame. Y es bien interesante. Y como les digo, a veces uno no sabe, como que no piensa, o sea, tú dices en mi lógica, ¿cómo es posible que yo al dar pueda recibir? Bueno, es que Dios siempre se sale de la lógica humana. Siempre. Esto es algo bonito entonces que podemos aprender tú y yo. Ser generosos es parte de algo que nos está llamando Dios a hacer como iglesia.
Nuevamente les digo, ser generosos implica dar a aquellos que necesitan. Sí, siempre nosotros tenemos que dar a aquellos que necesitan. Saben, hay personas necesitadas en la calle, hay personas necesitadas en nuestras familias, hay personas necesitadas en la iglesia, hay personas necesitadas en todos lados. Y más aún, hay también una bendición en dar al ministerio, porque cuando damos al ministerio sostenemos el evangelio, permitimos que podamos seguir sembrando la palabra de Dios, que se siga creciendo la familia de la fe. Y fíjense, con lo que nos enseña Pablo, aprendemos que entonces cuando nosotros damos a el sostenimiento del ministerio, nosotros somos partícipes de esto. Aunque ustedes a lo mejor no estén participando directamente en la predicación del evangelio, también les cuenta. Eso es interesante. Tengo que ser honesto, esto lo aprendí estudiando yo también. Yo me quedé que wow, qué increíble. Y qué bonito, porque dar y ofrendar es algo, como les digo, es una ofrenda agradable a nuestro Señor. Y no solo eso, sino que siempre tiene una bendición, tiene una promesa, que vamos a ser sostenidos por medio de Cristo, por medio de Dios, ¿verdad? Dios es bueno, iglesia.